¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos, bienvenidas a 10 minutos de análisis. El fin de semana falleció Ifigenia Martínez, quien fue pues, prácticamente la primera mujer en casi todo. Esa es la realidad. Una luchadora de izquierda, una activista, alguien que padeció la persecución del Estado porque se atrevió precisamente a esgrimir siempre una política, una visión a favor de los más necesitados en esas épocas en donde ser una voz disruptiva realmente te generaba una acción por parte de las autoridades que buscaban siempre acallarte de una u otra manera. Lamentablemente su muerte ha sido utilizada por la oposición de forma miserable, si ustedes me lo permiten. Jesús Ortega, Gibran Ramírez, Emilio Álvarez y Casa, Margarita Zavala, varios medios de comunicación, varios comunicadores definidos, ¿no?, hacia el ala conservadora de nuestro país, pues han asegurado que Morena, literalmente, para ser más exactos, Andrés Manuel López Obrador, ya saben que no pueden vivir sin Andrés Manuel López Obrador, y la propia Claudia Sheinbaum, sacaron a Ifigenia del hospital en pésimas condiciones de salud. ¿Para qué? Para que fuera parte de lo que ellos llaman un circo, para que pudieran en un momento dado realizar lo que ellos definen como una pantomima en la entrega de la banda presidencial con todo este ardid, según sus propios argumentos, de las mujeres, de que es tiempo de mujeres. Primero que nada, dejan de lado la propia personalidad de Ifigenia Martínez. Y lo entiendo de algunos de estos comentócratas, de algunos de estos políticos, pero no de gente que de una u otra manera la conoció, como el caso de los chuchos, que sabían perfectamente el carácter que tiene la señora, que tenía la señora, y el compromiso que existía hacia la campaña de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo el hecho de que para Ifigenia Martínez, y así lo esgrimió en un posteo que realizó después de esta toma de protesta, el ver a Claudia Sheinbaum sentada en la silla del Águila, el verla con la banda presidencial, era sin duda alguna una de las metas que los movimientos que ella había encabezado buscaban y que se consolidaba de una u otra manera una lucha por la igualdad. Ifigenia Martínez no se iba a perder por decisión propia esa oportunidad. Una mujer que fue parte de la historia, una mujer que tiene tanta historia en su vida, no iba a dejar pasar esa oportunidad de seguir escribiendo su nombre con letras de oro. A Ifigenia Martínez nadie la sacó de esa manera del hospital. Ifigenia Martínez decidió por sí misma formar parte de un hecho que marca nuestra historia por la trascendencia del mismo, porque entendía perfectamente lo que era participar. Pero esto nos pinta de cuerpo entero a una oposición carente de liderazgos, a una oposición carente de voces inteligentes, de voces que puedan entender realmente el momento que viven y no solamente crean o piensen que con su característica estridencia y, y actitud inhumana van a conquistar votos. Una oposición que entendiera que ya no tiene la credibilidad para siquiera sacarle jugo a la explotación de tragedias, que ya no cuenta con la credibilidad para colgarse de momentos difíciles de nuestro país y que a partir de ahí la gente los vea o los detecte como verdaderos, ¿no? Como una verdadera alternativa, como verdaderas opciones de cambio. Si yo fuera uno de los asesores de esa oposición, que jamás lo sería, por supuesto, ni mucho menos, lo primero que les diría es, vamos a trabajar en construir su credibilidad, en reconstruirla, a elegir nuevas voces, nuevos rostros, prepararlos, por supuesto, con otra visión de país, recorriendo el territorio nacional para que la gente los ubique más allá de un interés mediático o de un interés partidista. Sin embargo, esto no es lo que sus asesores les recomiendan.
sus asesores les recomiendan seguir por este camino que los ha hundido en el fango en donde se encuentran y que difícilmente van a poder salir, porque además se les nota cómodos en esa posición, ¿no? Más allá de lo que en su narrativa esgriman, más allá de lo que su narrativa quiera vender, la realidad es que están muy cómodos ahí porque ese es su nivel. En muchas ocasiones han querido aparentar ser personajes con una mayor capacidad intelectual, ser personajes con una mayor capacidad de análisis, ser personajes con una mayor capacidad de, de penetración en la sociedad, ser personajes con un mayor bagaje cultural, más allá de los títulos que puedan ostentar. Pero en realidad ese es su nivel, un nivel de CEOs, así de claro, de políticos empresarios que nunca entendieron el arte de la política. Deberían de leer a Maquiavelo sin ningún afán vengativo, sino para irlo entendiendo. Deberían leer El arte de la guerra, deberían leer a Ortega Gasset, deberían leer a tantos, a Sócrates, incluso al propio Aristóteles y demás, a Eurípides, si se quieren ir más atrás, a verdaderos personajes que te ayudan, a Rousseau, por supuesto, claro que sí, también se me olvidaba este francés, a Rousseau, y a Gramsci, si ustedes quieren también y demás, a personajes que de una u otra manera te ayudan a entender lo que es la política en realidad, ¿no? Lo que es el arte de la política. Y no estar dando traspiés de esta manera, pero obvio, insisto, ese es su nivel. Son personajes que no van a dar más, que todos estos autores que le digo los citan porque leyeron la parte de atrás del libro, porque alguien les dijo en la universidad que eran representativos de las discusiones políticas, pero no porque los comprendan, no porque los entiendan. Y esto nos lleva a este comportamiento de un Jesús Ortega, de un Gibran Ramírez, de un Fernando Belauzarán, insisto, de una Margarita Zavala, de una Lili Telles, de un Felipe Calderón, de todos ellos, que es un comportamiento miserable, que es un comportamiento ofensivo, que es un comportamiento pelado, que es un comportamiento eh, digno de estas personas, pero indigno del país que quieren gobernar. Gente como Antonio García, este caricaturista, monero, quien presenta imágenes sexualizadas de Andrea Chávez con el afán de evidenciarla supuestamente él y de criticarla, o también se burla de lo que pasó con Ifigenia Martínez, te muestra un tipo que dibuja en medios corporativos, que presenta su trabajo, su versión de las cosas en esos medios, pero que no tiene el mínimo atisbo de ética, que no tiene el mínimo atisbo de principios y de valores. No se trata que no critiques, critica lo que quieras, pero ya cuando entras a esos niveles, ya no estás en una discusión seria, ya no estás en un debate real, estás literal en un pleito de cantina. Y cuando la gente que tiene un micrófono, cuando la gente que es representante de un partido político, cuando se ufana de ser político, cae a los niveles de un pleito de cantina, pues deja de ser útil incluso para la propia corriente que dice representar, porque más allá de lo que estos verdaderos bandoleros de la palabra, de la pluma y del dibujo crean, para los intereses que les pagan, llegan a ser tan impresentables que comienzan a moverlos, comienzan a ignorarlos. Por eso muchos se refugian en sus espacios personales, porque de otra manera, ¿por qué? Porque ya no les interesa a los grandes empresarios utilizarlos, porque ya están tan quemados que llevarlos a un cierto púlpito, pues únicamente quema el lugar, ¿no? Lo que vemos con Crespo, por ejemplo, con Curcio, que salen de primer plano aduciendo censura, lo mismo que María Amparo Casar, o el propio Federico Doring de Excelsior junto con Fernando Belauzarán, sin entender que los medios como Excelsior también son un negocio y que si tu pluma, tu presencia le genera el repudio de la clientela, pues obviamente te va a hacer a un lado porque no le estás provocando ganancia. Y políticamente tampoco eres alguien que le puedas conseguir algún tipo de beneficio, sino más bien problemas. Hay gente que dice, esto es una censura velada. Yo no lo veo sinceramente como una censura. Lo veo simplemente como un comportamiento de los medios de comunicación corporativos en relación a la clase política. Pero retomando el punto,
El tema de Ifigenia Martínez vino a evidenciar, por ejemplo, un Gibran Ramírez, un personaje que yo insisto sobrevaluado en muchas de las discusiones, y no por falta de inteligencia, porque es un hombre muy inteligente, sino porque en realidad se le dio un papel de vocero, de representante, de filósofo, que distaba mucho de las capacidades de Gibran, sobre todo los intereses, no capacidades, de los intereses de los intereses de Gibran, que tenían que ver más que otra cosa con un beneficio político. Al no alcanzarlo en Morena, pues por supuesto busca otras opciones para mantenerse vigente y generar algún tipo de beneficio, ¿no? Ya sea económico, ya sea mediático y demás. Por eso también cae en esta misma narrativa que otros integrantes que solamente se hunden en ese lodo de donde les digo, están muy cómodos al hablar de esa manera de Ifigenia Martínez y demás. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba, compartan el video, coméntenlo, suscríbanse, super chat, super gracias o únanse al canal. Gracias, nos vemos al rato.